es nada más ni nada menos que José Pablo Feynman. José Pablo, buenas noches, Campolongo te saluda. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Tanto tiempo, mira vos, nos encontramos en el éter. En el éter, así es. Bueno, mira, a mí me gustaría, en primer lugar, que como lo hayas, seguramente que lo has ido elaborando, y plantéame un cuadro de situación hoy por hoy en nuestro país. Es difícil la situación porque el gobierno necesita aplicar algunas medidas para ordenar un poco más la sociedad. Es decir, creo que tenemos muchos casos de infectados y hasta muchos casos de muertos porque hay una conducta que podríamos llamar irresponsable en la población y en grupos políticos que salen a manifestar de un modo belicoso, pero de un modo muy imprudente también, contra la actitud que tomó este gobierno para enfrentar la pandemia. Aquí está pasando lo mismo que pasa en Alemania. En Alemania hay grandes y nutridos grupos de alemanes que salen como los anticuarentena de acá, y allá son claramente neonazis, ¿no? Todo esto es un resurgimiento, un aprovechamiento que la derecha hace de una situación extrema en el campo sanitario para decir que falta libertad, que hay autoritarismo, que la gente está encerrada. Y bueno, todo eso tiende a erosionar la autoridad del gobierno. Y nosotros tenemos que, me parece a mí, que cuidar a este gobierno porque está haciendo bien muchas cosas, lo de la deuda, lo del acuerdo para la vacuna, y bueno, lo de la deuda es notable porque va a acelerar la composición adecuada de la economía, pero tiene una oposición que no se esperaba, tiene una oposición muy feroz, y esto creo que ha sorprendido a muchos y también al gobierno, que no la esperaba, porque Alberto Fernández asumió como el presidente de la solidaridad, del diálogo, incluso de la unión nacional, que es imposible realmente, porque por estructura la historia se basa en el conflicto y no en adversario contra adversario, sino entre amigo contra enemigo. Así que es muy difícil una unidad nacional. Sí, José Pablo, pero convengamos, digamos, que lo que vos decís sí es una concepción y es insalvable, digamos. El conflicto existe porque existen intereses encontrados, porque existen visiones de vida distintas, un montón de factores. Ahora, yo lo que pienso es que evidentemente está creado siempre un sistema político para que pueda esa conflictividad, llamémosle de base, pueda ir encontrando caminos superadores. Digo, no te hablo de una dialéctica, vos que sos un filósofo que ha estudiado mucho a Hegel y demás, pero yo te diría, veo que no podemos construir en eso. Yo te escuchaba lo de Fernández, que creo que seguramente que está bien intencionado, pero por ejemplo hoy, ¿para qué salir a decir los verdaderos patriotas somos nosotros? ¿Quién dijo eso, Carlos? Alberto Fernández hoy. A ver, no lo dijo así textualmente, dijo, vamos a hacer el gran banderazo con los que somos patriotas, etcétera, etcétera. Viste que como lo otro es la antipatria. Se cae muy fácilmente en ese juego, José Pablo. Bueno, si dijo eso, no estoy de acuerdo. Realmente
nadie puede adjudicarse ser el pueblo o ser la patria. Menos ser la patria, diría, sí, que claro, es un concepto que habría que revisar en estos tiempos, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, los que salen lo hacen aprovechando que se animan a ser muy imprudentes y muy responsables, sí, mientras que hay una gran masa de ciudadanos que adhieren al gobierno peronista de Alberto y que podrían salir también y llenar tranquilamente la Plaza de Mayo, pero no salen porque son obedientes a las reglas sanitaristas que baja el gobierno, que me parece que son, dado los resultados, hasta Patricia Bullrich está con coronavirus por haber ido a las manifestaciones, que es, digamos, la jefa de la oposición. Entonces, es un ejemplo claro de la imprudencia que implica ganar la calle. Están muy orgullosos de haber ganado la calle, pero no se gana algo que nadie te disputa. No le están disputando la calle, porque están haciendo la cuarentena. Los que no hacen la cuarentena, claro, salen y ganan la calle al costo de enfermarse. José Pablo, te quiero hacer una pregunta más amplia, más conceptual. Vos nombraste grupos nazis en Europa. Sí. Bueno, yo hago de alguna manera una adición a lo que está sucediendo en las elecciones de Estados Unidos, donde, bueno, ya tuvimos la sorpresa para muchos del triunfo de Donald Trump. Está ocurriendo en este momento que hay como mutaciones del Partido Republicano al Partido Demócrata y viceversa, pero que el clima general, digo Estados Unidos, como puedo nombrar otros lugares, e inclusive tratar de clarificar aquí que esa polarización, existe una polarización, digo, que no era, no fue signo de todo el siglo XX. Sí, ya sé que hay conflictividad, estamos de acuerdo en lo de la conflictividad que vos dijiste y demás, pero se buscaban modos de armonía que hoy parecen no encontrarse. Cuanto más ultra sos, intransigente, fanático, como quieras llamarlo, ¿qué pasa con la emocionalidad en la sociedad occidental? Bueno, la emocionalidad forma parte de la condición humana, sí, y de la historia, ¿no? Hegel decía, nada grande se hace sin pasión. Sí. Y en Estados Unidos ha estallado un conflicto que ya había estallado en los años 60 y ahora vuelve a estallar, que es el conflicto de la dominación blanca y la violencia blanca contra los grupos segregados de la negritud. Entonces, desde el episodio de George Floyd, hay una indignación muy grande, que es una vieja indignación de un pleito no saldado, porque ni siquiera la guerra de secesión de 1860 a 1865, que fue sangrienta, terrible, que dejó cientos de miles de muertos, saldó ese odio racial que hay en Estados Unidos y que vuelve a explotar de tanto en tanto, y ahora ha explotado con mucha fuerza y con mucha ideología, ¿no? Porque realmente tirar una estatua al río de Colón, por ejemplo, es tener una clara concepción de lo que fue la conquista y saqueo de América, de la cual Colón fue el que inauguró ese proceso de la acumulación originaria del capital. Tirar una estatua de Robert E. Lee es realmente, para mí es disparatado, porque fue un gran general, aunque fue el general del sur y perdió la guerra, pero era realmente un honesto militar. Entonces, es cierto, hay mucha rabia, mucha bronca, pero hay que tener en cuenta que esa gente fue agredida desde siempre. Ellos saben que incluso los que llaman padres fundadores eran esclavistas, tenían esclavos, y tienen una enorme deuda que saldar con los blancos del país, que los han tratado muy, muy mal. Y esa violencia estalla ahora con mucho odio, claro. Sí, sí.
extrapolamos y nos fijamos nosotros un poco como argentinos. ¿Vos creés que hay posibilidades de una reconciliación, yo diría, en esto que aparece? Porque vos decís una cosa y que yo comparto, que es lo de la pasión, ¿no? Nombrabas a un autor, a Hegel, que hablaba de la pasión. Ahora, yo siempre trato de distinguir o de diferenciar lo que es la necesaria pasión en la política. Yo honro realmente a los que son apasionados. Ahora, una cosa es el apasionado y otro es el fanático, aquel que reniega del otro, dice, no, el otro no existe. Y yo lo veo en nuestro país demasiado, José Pablo, no sé, a lo mejor está cegado, dame tu opinión, que vos sos un pensador. Bueno, mira, por un lado hay un presidente que asumió llamando a la unidad, y hoy, según lo que vos me contás, se contradijo, porque no puede llamar a la unidad y decir la patria somos nosotros. Y que incluso contradice el famoso dicho de Cristina Kirchner, la patria es el otro, que es tomar en cuenta como factor fundamental de la historia el reconocimiento de la otredad. Es decir, el otro es necesario para que yo sea yo. Claro. Sin el otro yo no existo realmente. El otro es el que me hace ser yo mismo, y yo le hago ser al otro el otro de mí. O sea que en la democracia tiene que funcionar este acuerdo entre seres humanos que no deben ser enemigos, pero la dialéctica histórica, digamos, se mueve en base al conflicto, aunque tenga y tiene realmente etapas superadoras del conflicto, etapas del acuerdo, en las que los tiempos son más calmos, y realmente el mejor sistema es la democracia, pero la democracia exige el reconocimiento del otro, y yo creo que hay en el macrismo una política que a mí no me agrada realmente. Hay un odio muy grande en la sociedad que está encarnado en la figura demonizada de Cristina Kirchner y también en el peronismo, ese antiperonismo virulento que, si bien el peronismo ha tenido cosas muy criticables, y yo las he criticado, me consta. No se puede odiar al peronismo en su conjunto y marcarlo como el movimiento hegemónico en los últimos 70 años, que no lo ha sido, porque estuvo 18 años prohibido por la Revolución Libertadora y por los gobiernos títeres de los militares libertadores, digamos. Así que esa concepción no ayuda a un entendimiento democrático. Después te quiero hacer notar que hay en la Cámara de Diputados, en el Parlamento, hay sectores que antes de leer un proyecto ya enuncian su oposición a ese proyecto. Entonces así es muy difícil un acuerdo, y hay que exigirles realmente que tengan un diálogo, porque detrás de todo esto lo que se agita siempre es la violencia, que es algo que tenemos que rechazar todos. Y a mí me preocupa que en una de esas marchas, creo que fue la del 17A, un exaltado dijo: la próxima va a ser con sangre. Pero era un exaltado que formaba parte de un colectivo, de grupo de exaltados, ¿no? Así que yo creo que hay que apoyar las medidas moderadas de Alberto Fernández. Hay que decirle, si dijo la patria somos nosotros, hay que decirle que se está contradiciendo, que nos asombra y preocupa que diga algo así, porque eso no es la solidaridad, ni el diálogo, ni el consenso que él necesita para gobernar en medio de esta pandemia terrible que atravesamos, además, que en lugar de mejorar a la especie humana,
indudablemente la ha empeorado, ¿no? Claro. Yo justamente, mirá, y para ser ecuánime y honesto intelectualmente, yo te escuchaba recién la frase esa vinculada a la sangre, la próxima será con sangre, que es una amenaza propia que puede hacer alguien de ese sector, como también cuando ya han pasado varias semanas, pero cuando estaba en discusión la cuestión de cómo se tenía que expedir la corte en cierto caso, bueno, la doctora Peñafort, que que tiene grandes dotes de jurista y demás, pero dijo, bueno, la reforma la vamos a conseguir y también utilizó la palabra sangre, ¿me entiendes? Bueno, terrible. Ahora me extraña, ¿no? Porque la doctora Peñafort es muy inteligente y muy democrática. Sí. Y es una gran jurista. Sí. Bueno, esto muestra que hay una gran tendencia, a la destructividad. Digamos, exactamente, ¿no? Ese es el punto. Yo noto ese clima, esa tendencia a la destructividad, a la negatividad. Voto a tal por la negatividad, ¿me entendés? ¿Hace cuánto tiempo, José Pablo, que no hacemos mucho, que a lo mejor no nos encolumnamos en lo dominante? ¿Cuándo podemos hacer opciones realmente que no sean destructivas hacia uno de los candidatos, por ponerlo de manera clara, ¿no? Bueno, eso depende también de los candidatos que la sociedad vaya construyendo, ¿no? Claro. Para mí, Macri era un pésimo candidato y tuvo un pésimo gobierno. Sí. Y no, me hubiera costado mucho votar por él, creo que nunca habría podido. No, yo también, además, bueno, yo hice impugnar mi voto, quizás un poco adolescente lo mío, pero lo hice anular. Ahora, lo que te pregunto casi para ir cerrando, José Pablo, es, no obstante todo lo que hemos hablado, en algún momento, evidentemente, el macrismo, vamos a llamarlo así, logró crear un sentido común. Un sentido común que, bueno, que desemboca en el 15 con la elección de él de presidente de la nación. Y haciendo el caballito de batalla durante los 4 años de una sobreactuación sobre los presuntos actos penales que habría cometido la expresidente. Yo no creo que hubo sobreactuación, eso de mandar las grúas, pues todo eso, pero fíjate vos que crearon un sentido común, ¿no? Bueno, ese sentido común es debilidad nuestra, eso. Sí, es creado por algo que ellos dominan y tienen a su servicio, que es el poder mediático. El poder mediático acá en la Argentina tiene un poder hegemónico muy grande y está muy concentrado el mercado mediático prácticamente en un gran diario que se califica a sí mismo como el diario de la Argentina. Sí, pero ahí tenés el ejemplo, José Pablo. Las tapas que hubo contra Cristina en su reelección fueron infinitas. Sí. Y sin embargo no funcionó el conductismo ahí. Ganó como no había ganado en ninguna elección Cristina, con no sé, 10, 12, 14 puntos de diferencia, ¿no? Sí, sí, por muchos puntos de diferencia, pero después funcionó. Cuando ganó Macri, funcionó. Y en general yo diría que funciona, que ellos manejan muy bien la posibilidad de crear el sentido común porque se apropian de la subjetividad del receptor. Realmente yo diría y digo habitualmente que la colonizan. Entonces es un poder que tienen a su favor digamos los sectores más concentrados de poder en este país, y en Estados Unidos también apoyan todos a Trump, ¿no? Sí, sí. El New York Times, por ejemplo, que tiene tanto poder, apoya a Trump e incluso lo impusieron a Trump. Así que creo que en esta sociedad ya globalizada en que vivimos, le es muy difícil al sujeto lograr su autenticidad. Le cuesta mucho porque está muy agredido por
el poder mediático de todo tipo, ¿no? También la televisión, la radio, e incluso el cine. Qué buen concepto ese. Te salieron tus dotes, de alguna manera, sartreanas. Sí, sin duda, nunca renuncio a eso. Sí. Lo único que no estaba de acuerdo, pero lo debatimos otro día, es una vez que dijiste que Heidegger era un filósofo agrario, pero bueno, eso no lo dije. Sí, bueno, eso es medio un chiste, sí, pero también es una realidad. Estaba ahí en la Selva Negra, y sí. Y bueno, y cuando tuvo que decidir si iba a tomar la Universidad de Berlín, fue a consultarlo con un campesino. Y lo cuenta Heidegger, ¿no? Sí. Bueno, José Pablo, ha sido la verdad muy agradable este cierre de semana dialogando contigo, y espero que nos reencontremos otra vez y que te hayas sentido cómodo. Te mando un gran abrazo. Bueno, un gran abrazo. Chao.